Muchas veces tenemos una duda, que muchos han tenido, que requiere el rigor de la ciencia, dando citas y referencias verificables, pero con una base crítica y filosófica. Esto es duda fractal. En el video de hoy nos hacemos la pregunta, ¿había algo mejor que aplanar la curva para enfrentar una pandemia? La respuesta es sí lo había, y la veremos a continuación. No puedo dormir. Estoy preocupado de nuevo. Quiero decirle a mi hijo que su padre hizo todo lo posible por detener la pandemia. Papá falló, en enero, a pesar de todo el esfuerzo que hizo. Eric Feigelding. ¿En realidad no había nada mejor que aplanar la curva para enfrentar una pandemia? Desde el comienzo se planteó el absurdo debate de vida versus economía, como una dicotomía disyuntiva. Y mientras la mayoría de líderes del mundo se decidían, se quedaron inmóviles dando vía libre a la pandemia, ignorando la solución que algunos científicos postularon. Aquí vemos la evidencia del sabio adagio, no tomar una decisión es tomarla. Veremos a continuación la historia de los científicos que propusieron una mejor solución a la famosa aplanar la curva. Algunos de ellos ya habían pronosticado otro tipo de catástrofes, como la crisis financiera del 2008. Además de revisar los hechos históricos, daremos un vistazo a los métodos que utilizan y cómo se aplican. Al igual que muchos fenómenos físicos, predecir el surgimiento genético del próximo virus capaz de generar una pandemia es un hecho absolutamente impredecible, de igual manera que con un desastre natural, como un terremoto, la erupción de un volcán y catástrofes similares. Si le preguntamos a un virólogo la cantidad de enfermedades, bacterias y virus que pueden provocar una pandemia, podría ser una gran lista. Enfermedades con una tasa de mortalidad muy superiores al coronavirus SARS-CoV-2, como el ébola o la meningitis. De hecho, muchos de estos científicos llevaban años alertando sobre la posibilidad de una pandemia, en especial de virus respiratorios. Cuando se mira al pasado, las soluciones parecen obvias y es tonto lamentarse ante lo inevitable, en especial cuando es impredecible. Sin embargo, al igual que con muchos otros riesgos catastróficos como una guerra nuclear, de todas las posibilidades que existen, potencialmente solo algunas pocas se materializan. El experto en cada tema específico advierte sobre el problema que estudia de manera particular y de todas esas miles de posibilidades que existen y plantean los académicos y científicos, ¿cómo saber cuáles son las que se manifestarán en la realidad? Todo el tiempo hay bacterias y virus mutando y sin embargo hace más de 100 años no se presentaba una pandemia de la magnitud de la que enfrentamos hoy. Eso no significa que la próxima va a tomar otro siglo en aparecer. Según varios virólogos, el tiempo de aparición puede ser unos meses, 5 años o una década. El mundo interconectado por la globalización aumenta esta posibilidad. Miles de personas viajan a diario y recorren todos los lugares del mundo, aumentando la probabilidad de que una pandemia se esparza en un tiempo reducido como ocurrió en el 2020. Con el coronavirus ocurrió una situación similar. Hubo expertos que llevaban años advirtiendo la posibilidad de que un virus respiratorio causara una pandemia, como Christian Drosten, médico y virólogo alemán, quien lleva cerca de 20 años estudiando virus respiratorios y diseñó el primer test para identificar SARS. Desde 2012 denunció el potencial de los coronavirus provenientes de murciélagos con su grupo de investigación en la Universidad de Bonn en Alemania. Posteriormente ayudó igualmente a diseñar los primeros test para el MERS. Sin embargo, como él hay otros expertos advirtiendo la posibilidad de una guerra nuclear, la proximidad de un meteorito a la Tierra, entre otros. Solo cuando el riesgo se manifiesta es que se le da valor a la información previa, si no, es simplemente ignorada. En diciembre de 2019 a nadie le importaba ni creía que la pandemia fuera posible. Sin embargo, 3 meses después, el 15 de marzo, la economía mundial tuvo el golpe más fuerte desde la Gran Depresión de 1929. Posteriormente, se logró demostrar que el virus se venía esparciendo desde los últimos meses de 2019. ¿Pero es que acaso no hubo nadie que alertara desde entonces? El primer reporte público relacionado con el coronavirus es del 31 de diciembre de 2019. Mientras el mundo occidental celebraba la llegada de un nuevo año, con mucha alegría, sin saber todo el sufrimiento que traería consigo, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan hacía público en su sitio web
la alerta sobre un brote de neumonía que aún estaba bajo revisión y al que estaban ligados varios contagios en el mercado. Desde este día hasta el 15 de marzo pasaron exactamente 75 días, y durante este tiempo la respuesta general fue una excesiva confianza en el mundo actual. Existe una falsa confianza de que la ciencia moderna ya superó todos los inconvenientes de siglos pasados. Autores famosos como Yuval Harari, en su libro Homo Deus, habla de cómo el hambre y la enfermedad ya fueron superados, y cómo la medicina ya se encuentra trabajando en la inmortalidad humana. La verdad, aún falta mucho para eso. La pandemia no fue mala suerte, simplemente lo hizo evidente. Muchos expertos ignorados previamente a la pandemia advierten hoy que la posibilidad de otra pandemia es latente y que el coronavirus no es tan letal como otros virus podrían serlo. Durante estos 2 meses y medio hubo un flujo de información y desinformación y se dieron rienda a las teorías de conspiración más absurdas que se hayan podido plantear. Podemos ver, por ejemplo, un tapabocas que incluye una SIM, un disco duro, un Nokia indestructible y hasta comida para gato. Y de igual manera nos faltan los que siempre citan a Nostradamus. En el futuro habrá una tragedia con muchas muertes y sufrimiento. Eso es tan vago que describiría cualquier tragedia. ¿Era una predicción para el coronavirus? Entonces encaja perfectamente para la Segunda Guerra Mundial, las invasiones del Gengis Khan y hasta la extinción de los dinosaurios. Nostradamus lo sabía. ¿Quién es ese? Ni siquiera ha nacido. No importa, él lo sabía. En medio de todo ese ruido hubo mentes brillantes que comprendieron el problema y dieron la solución a tiempo. Sin embargo, fueron objeto de burla y tildados de paranoicos y draconianos. El problema se agravó cuando importantes figuras del ámbito científico se mostraron igualmente escépticos y hasta burlones de aquellos que se arriesgaron a postular soluciones desde el comienzo. Al final sabemos qué ocurrió, y desde marzo todos dan lecciones de qué es mejor o peor, pero ¿quiénes fueron los expertos que plantearon la solución desde el comienzo? Aunque la primera persona en el mundo que alertó sobre la pandemia fue el Dr. Li Wenliang, oftalmólogo del hospital de Wuhan, su verdadera intención nunca fue la de sonar la alarma de manera pública, como él mismo lo manifestó. Wenliang quería compartir el mensaje de manera privada con unos colegas con los que estudió medicina para que sus familias se protegieran. Él sabía el estricto control que realiza el gobierno de China, en donde declaraciones como estas no se pueden hacer de manera pública. Su detención causó indignación en todo el mundo, más cuando fue advertido que sería arrestado si seguía esparciendo rumores que no eran más que la verdad. El 7 de febrero, casi un mes después de contraer el COVID-19, el doctor murió, y aunque autoridades y medios de China trataron de desviar la atención sobre la injusticia de su arresto, cuando tenía la razón, su historia se conoció en el mundo entero. El 20 de enero el profesor Eric Feigl-Ding, profesor de epidemiología de Harvard, escribió un trino que fue polémico y calificado de alarmista. En él decía: Santa Madre de Dios, el nuevo coronavirus es 3.8. ¿Cuán malo es un R0 reproductivo de ese valor? Es de una pandemia termonuclear. Nunca he visto un número cercano en toda mi carrera. No estoy exagerando. En el mensaje se añadían 4 gráficas de un artículo científico que aún no había sido revisado por pares. A pesar de esto, sus llamados a tomar precauciones se tomaron en burla por parte de otros académicos, de la prensa y de entidades gubernamentales. The Atlantic publicó un artículo hablando del sinsentido de las advertencias de Feigl-Ding y hablando de cómo la ciencia es demostrativa. ¿Qué significa eso? ¿Que la ciencia no puede hacer advertencias hasta que la pandemia sea una devastación inevitable? Según el periodista, Feigl-Ding estaba siendo alarmista y su motivación era la de ganar usuarios en Twitter. ¿Acaso la ciencia se mide ahora por número de seguidores en redes sociales? En el mensaje, Feigl-Ding advertía que a pesar de restringir los vuelos internacionales, el virus iba a seguirse propagando. Era necesario tomar precauciones adicionales. Feigl-Ding fue atacado pública y privadamente por la publicación de este mensaje, al punto que por presión decidió borrarlo, por no tener 100% de certeza, especialmente en el valor del R0. Sin embargo, es posible ver una copia de él a través de un Wayback Machine. Un Wayback Machine, en caso de que lo requieran para cualquier investigación, es un servicio web que crea una copia en una base de datos de todo lo que hay en Internet, para que quede un registro histórico de todos los sitios web, así hayan sido eliminados por su propietario.
Feigelding continuó insistiendo desde el 20 de enero que el COVID-19 causaría una pandemia si no se detenía a tiempo, y que gobiernos y la OMS deberían declarar pandemia y tomar precauciones. En los días siguientes continuó publicando evidencias que iba encontrando desde China y con su grupo de investigación de Harvard. Desde entonces solo recibió ataques y críticas. Si bien hoy se sabe que los números presentados por Feigelding no eran totalmente precisos, también se sabe que no distan mucho de la realidad. De acuerdo a dos de los artículos más citados en revistas científicas de medicina, estimación preliminar del número básico reproductivo del nuevo coronavirus y pronóstico preliminar del número básico reproductivo del nuevo coronavirus, el R0 se encuentra entre 2.8 y 3.3 y en el otro artículo entre 3.2 y 3.9. De modo que el trino de Feigelding era muy cercano a los valores en los que luego habría consenso científico. Desde entonces, el número de contagiados y muertos aumentó de manera exponencial, específicamente desde el 22 de enero, 2 días después de que Feigelding publicara su trino. Finalmente, el periodista de Atlantic se retractó de manera personal en su cuenta de Twitter, no desde su columna, mostrándose arrepentido, ya cuando no había nada que hacer. ¿Ya para qué? Pero el problema se agravó cuando científicos respetados, específicamente epidemiólogos con experiencia, consideraron una exageración plantear la posibilidad de una pandemia a finales de enero. Entre ellos se encuentra el Dr. Fauci, jefe de pandemia de Estados Unidos, que ya tenía experiencia con la epidemia de VIH-Sida en los años 80. A finales de enero dijo estas palabras textualmente: el coronavirus no representa una amenaza mayor para el pueblo de Estados Unidos, no es algo de lo que los ciudadanos deban preocuparse. El riesgo de que llegue a Estados Unidos es muy bajo. En enero 22, Drosten reaparece. Realmente nunca se fue de la escena viróloga y de los coronavirus, publicando con su grupo de investigación el primer protocolo para hacer test PCR en el mundo. Desde el 15 de enero estaban trabajando sin descanso para la identificación del virus y alertando a la comunidad del peligro inminente del nuevo virus. Drosten fue atacado por redes, por periodistas e incluso recibió amenazas de muerte. Fue popularmente llamado el loco que quiere mutilar a la economía mundial. Aquí se genera una discusión de extremos. O hay una pandemia o no la hay. No existen más opciones. Y aunque se supone que la ciencia es universal e impermeable a la opinión de la gente, en este momento es la palabra de Dean, Drosten y otros científicos menos famosos contra otros científicos, académicos y líderes que consideran remota o casi imposible la posibilidad. Entonces, en este punto existen dos alternativas, y para cada una hay dos posibilidades. Concretamente, tomar precauciones y no tomarlas. Tomar precauciones a finales de enero y comienzos de febrero principalmente incluía hacer test y garantizar cuarentenas a personas que hacen ingreso en vuelos internacionales y en todos los ingresos fronterizos, hacer test a cualquier persona sospechosa y garantizar el aislamiento de los infectados, restringir eventos multitudinarios mientras se hace el rastreo de los infectados. Al haber tomado estas precauciones se requería menos de un 1% la cantidad de insumos de salud que se requirieron después y se hubiera reducido un mínimo o en su totalidad la necesidad de cuarentenas. La otra opción que queda es simplemente no hacer nada, esperar a que haya más información, argumentando que simplemente la que hay en este momento no es suficiente y simplemente decir que los que están argumentando en favor de una posible pandemia no tienen una base para decirlo. ¿Cómo decidir entonces? ¿Un debate? Pero se supone que la ciencia debe demostrar de alguna manera con una base imparcial. Y la evidencia que faltaba para completar la premisa iniciada por Dean, Drosten y demás llegó 5 días después. El 27 de enero, 3 científicos publicaron el documento Riesgo Sistémico de Pandemia por causa del nuevo coronavirus, y ellos son un grupo pintoresco, les han llamado los Tres Mosqueteros. Y nuestra risa es auténtica. Hay un matemático de otro tipo y un experto en estadística. Evidentemente los tres son expertos en matemáticas y Taleb especialmente en estadística. Barjam es físico con doctorado en MIT, experto en modelos matemáticos de complejidad. Lleva cerca de 20 años especializándose en modelos epidemiológicos. Hace 15 años había alertado del peligro potencial de una pandemia por medio de un virus respiratorio como el SARS. Sus modelos de complejidad se utilizan para modelación de epidemias, diseño de sistemas de salud, control de terrorismo y manejo de conflictos étnicos.
Taleb, famoso escritor de filosofía de El Cisne Negro, Engañado por lo aleatorio y Antifrágil, además de artículos científicos para la toma de decisiones y modelos matemáticos de riesgo. Los que lo conocen pueden dar fe de su estilo conciliador y de tono amable. Después de discutir, usualmente queda poco de sus contradictores. Y Norman, como el joven Padawan heredero del legado de complejidad de Barjam y la filosofía que aboga a la descentralización y los modelos matemáticos de riesgo de Taleb. En el documento presentado analizan por qué es mejor tomar precauciones, aun cuando no haya completa certeza de la precisión de la información. Volviendo al diagrama, optar por esta decisión. Cualquier científico de datos y estadístico del mundo real sabe que hay que lidiar siempre con bases de datos incompletas llenas de errores de registro. Ese es el día a día con el que debemos lidiar. Siempre se trata de corregir la información desde la fuente, en especial en el diseño de los sistemas que capturan la información, pero en muchas ocasiones hay que tomar decisiones con la información disponible en el momento. Concretamente, el documento de los tres mosqueteros explica la base matemática del principio de precaución al ser analizado con un modelo matemático de riesgo. No es un debate de opinión, la base del modelo es puramente matemática, su explicación es sencilla. Tomar precauciones es mejor que correr un riesgo. La teoría del riesgo se basa en gran parte en este principio. Desde la gerencia de proyectos con que funciona la industria, se tratan de mitigar los riesgos y para esto se identifican condiciones peligrosas. Esto se entiende concretamente con ejemplos reales como: para evitar un incendio potencial deben disponerse extintores en lugares de trabajo y viviendas, exigir cinturones de seguridad y de bolsas de aire a los fabricantes de automóviles, como prevención en accidentes de tránsito, entre muchos más. Dentro de estas precauciones se encuentran seguros de vehículos, instalaciones. El seguro se adquiere porque aunque la posibilidad de un accidente sea bastante improbable, es mucho más rentable pagar el precio del seguro que correr el riesgo de tener un accidente, poner en riesgo vidas, además de daños materiales evidentemente superiores. Y al contrario de lo que se podría pensar, después de publicar su documento, los mosqueteros recibieron ataques, difamaciones y entraron al bando de Feigelding y de Drosten. ¿Y dónde estaba el resto de la comunidad académica y científica? ¿Acaso se volvieron ciudadanos del planeta neutral? Planeta neutral. ¿Cuáles son sus ideas en esta importante ocasión, su neutralidad? No tengo opinión ni en uno ni en otro sentido. En los neutrales encontramos personas de todo tipo, académicos, líderes, incluso científicos que nunca toman partido para no perder o equivocarse. Producto de la corrección política moderna, que se opone totalmente al pensamiento crítico. Hoy nos preguntamos, ¿de dónde viene la certeza de que estaban equivocados sin hacer ningún cálculo? Porque el argumento es que no había certeza de que era una pandemia. ¿Acaso no merecía siquiera la pena revisar los argumentos matemáticos de todos los científicos? Antes de decir no, sin más sustento. Los modelos matemáticos de riesgo son necesarios a diario para tomar decisiones en industrias de todo tipo, en mercado de capitales y en modelos sociales. Permiten pronosticar y tomar precauciones con antelación a accidentes identificables. Su objetivo es el de identificar riesgos catastróficos a partir del cálculo de probabilidades. Aunque este tema se vende como algo que la industria y la academia conocen y dominan hace décadas, la realidad ha mostrado que empresas líderes a nivel mundial han menospreciado su complejidad. Ejemplos de estos son el accidente del Challenger, que desestabilizó el programa espacial de la NASA, el derrame de crudo en el Golfo de México, que además del irreparable daño ecológico, llevó a British Petroleum a pagar la suma de $70.000 millones en multas, indemnizaciones y demandas. O la crisis nuclear en Fukushima, donde fue necesario evacuar más de 470.000 residentes de sus viviendas y se calcula un costo de recuperación de la zona por $700.000 millones en un periodo de 40 años. Durante el accidente se corrió el riesgo de dejar inhabitable Tokio por lo menos por 100 años y marca un hito en la demanda energética del mundo, haciendo que Alemania, la cuarta economía más grande,
desistiera por completo de la energía nuclear. Pascual y Cirilo junto a Taleb publicaron el artículo en la revista científica Nature Physics titulado Riesgo en enfermedades contagiosas, en donde demuestran que al analizar la naturaleza matemática de la pandemia COVID-19 se encuentra que tenía una distribución de colas pesadas. ¿Qué significa esto? Cuando una variable muestra evidencia de tener colas pesadas, al utilizar modelos que involucren distribuciones como la normal, no es posible cuantificar la probabilidad real del riesgo. Esta distribución por naturaleza no puede contener valores muy alejados del promedio. En su lugar, es necesario utilizar distribuciones de colas pesadas como la distribución Cauchy. Aquí podemos ver ambas distribuciones, una distribución normal estándar y una Cauchy, con parámetros definidos. A simple vista se ven muy similares, pero al sobreponerlas y aclarar la Cauchy, podemos ver cómo la distribución normal tiende a valores casi nulos a medida que se aleja del centro, es decir, del promedio. Si hacemos un acercamiento a la cola superior de ambas, más allá del límite de las 6 desviaciones estándar o Six Sigma, como se utiliza en la industria, y si amplificamos la escala, encontramos que la distribución normal produce valores muy cercanos a cero, a diferencia de la Cauchy. En este ejemplo, el área de la cola superior de la normal es más de 133 millones de veces inferior a la de la Cauchy, mientras que la Cauchy tiene un 13.9% de probabilidad de superar este valor, la normal menos del 0,0000000002, es decir, 9 ceros después del punto decimal. Esto significa que al usar la distribución Cauchy se simularán con un 13.9% de probabilidad valores que estén por encima de las 6 desviaciones estándar. Esto significa que eventos catastróficos muy alejados del promedio con la distribución normal simplemente no se contemplan. Entonces todos se preguntan, ¿por qué simplemente no reemplazan las distribuciones normales por Cauchy? Porque no es tan sencillo. La distribución Cauchy no tiene función generadora de momentos. Entonces sus parámetros como promedio, desviación, sesgo y kurtosis son indeterminados. La distribución normal es muy sencilla de emplear y proporcionalmente se ha masificado su uso en aplicaciones que requieren un análisis diferente. Por otro lado, métodos de escalamiento fractal y distribuciones como la Cauchy tienen una altísima complejidad matemática que la mayoría de analistas de riesgo de la industria desconocen. Para poner en contexto este análisis de riesgo en las estrategias tomadas durante la pandemia, veremos cómo se aplica a un modelo epidemiológico. El modelo clásico de epidemiología es el modelo SIR. Su nombre está dado por los estados por los que puede pasar un individuo a lo largo de una epidemia. S por susceptible, son individuos que no tienen el virus o enfermedad pero son potenciales huéspedes. Y por infectados, son los que ya fueron contagiados. Y finalmente R por recuperados. En realidad recuperados son individuos que superaron el virus o enfermedad. Estos últimos se dividen en sobrevivientes y fallecidos. Los sobrevivientes, de acuerdo al artículo de Li, Lu, Geng y otros para la revista científica eClinical Medicine, 55% de los infectados mayores de 18 años tienen afectación de mediano y largo plazo que se manifiesta en problemas cardíacos, afectación neurológica y afectación pulmonar, incluso en personas que no presentaron síntomas. Y algo que desde un comienzo había que sospechar, la reinfección, está documentada. Los anticuerpos solo duran un tiempo limitado y su duración aún está bajo estudio. De modo que el modelo SIR se vuelve SIS, SIS. Los infectados que se recuperaron vuelven a ser susceptibles. Esta reinfección, que siempre debió considerarse una posibilidad, pulveriza la idea de alcanzar la inmunidad de rebaño sin vacuna. La única manera de alcanzarla es por medio de vacunas. En palabras del propio Barjam, ¿dónde están los que postularon la inmunidad de rebaño en marzo y argumentaron que por eso era mejor no hacer nada? La inmunidad de rebaño requiere que la posibilidad de reinfección no exista e inevitablemente se requiere que el 60 y 70% de la población haya sido infectada, de la cual moriría entre el 0.66 y el 1.1%, sin contar la saturación a los sistemas de salud. De modo que los que apostaron por la inmunidad de rebaño dejaron que el virus avanzara matando a miles por país y a su paso destruyeron las economías, para al final comprobar meses después que lo que se pensó inicialmente no tenía ninguna base científica.
Al utilizar un modelo SIR, se puede calcular la cantidad de personas que se encuentran en cada uno de los estados y permite calcular el impacto de las decisiones durante una pandemia. Haciendo una simulación con este modelo, podemos ver como primer escenario qué hubiera ocurrido al no hacer nada, ni siquiera en marzo. La mortalidad hubiera sido mucho más alta. Los estimados de mortalidad del COVID-19 se dan por medio del IFR, Infection Fatality Rate, es decir, la tasa de mortalidad de acuerdo a la infección. Este número se encontró en 0.66 de acuerdo a este artículo científico. Y aunque el CFR, Case Fatality Rate, es decir, tasa de infección por casos, varía mucho entre países, el país con menor índice registrado de todo el mundo es Nueva Zelanda, con 1.1, país que realiza pruebas no solo a personas sintomáticas, sino a cualquiera que tiene la sospecha que pudo haber tenido contacto con un infectado. De modo que al no hacer nada se corría el riesgo de que murieran entre 51.6 y 85.8 millones de muertos en el mundo, al optar por la inmunidad de rebaño sin vacuna. Eso sin tener en cuenta la saturación de los sistemas de salud, ya que cerca del 5% de los infectados requieren pasar por un centro de salud, y al no existir capacidad, la mortalidad sería mucho mayor. Como segunda opción estaba aplanar la curva. Ya estando en marzo, la única posibilidad disponible era aplanar la curva, que al reducir el R0 permitía que la capacidad del sistema de salud por país no fuera superada. Como tercera opción está la posibilidad de que la pandemia se prolongue, y dada la evidencia científica de reinfección, vemos en la curva morada cómo se presentarán segunda ola y posiblemente más olas. Y finalmente vemos en color azul la curva de qué hubiera pasado de haber hecho lo que los científicos que hemos citado en el video publicaron desde enero. Esto se denomina aplastar la curva. De modo que ante una pandemia futura, la mejor solución es aplastar la curva, no aplanarla. Era bien sabido por epidemiólogos lo determinante de tomar precauciones en el menor tiempo para mitigar su efecto. Aplastar la curva fue una posibilidad real. Toda la base matemática y científica estuvo disponible desde el 27 de enero. Sin embargo, desde que esta información fue presentada, pasaron 6 semanas en las que la mayoría de gobiernos del mundo decidieron esperar y solo hasta el 11 de marzo la OMS declaró pandemia. 4 días después se presentó el pánico financiero más grande durante los últimos 90 años en la economía mundial, ya cuando la pandemia era inevitable. Al final todos los que criticaron a Ding, Drosten y los mosqueteros desaparecieron sin dejar ningún rastro. Borraron publicaciones, trinos o se retractaron de manera muy discreta o silenciosa. ¿Pero qué se hicieron? Feigelding agregó lo siguiente: muchos me criticaron por ser un alarmista, incluso colegas científicos dijeron que no tenía la experiencia ni conocimiento para pedir tomar precauciones cuando aún era tiempo. Pero cualquiera que tenga buen entendimiento de análisis de datos, un ingeniero o un estadístico, pudo haber identificado desde el comienzo que era una epidemia en proceso. Aunque la información desde China se manejó con un excesivo control del gobierno, limitando la libertad de publicar información, con ejemplos como los del Dr. Weilang que indignan, los datos de contagios y fallecidos por causa del COVID-19 estuvieron disponibles desde el 31 de diciembre para el mundo entero. Con ellos veremos justamente lo que Feigelding dijo. Con esa información se podía verificar que una epidemia fuera de control estaba en proceso. Con la información reportada por la Universidad de Johns Hopkins para la serie de contagios en Wuhan desde el 31 de diciembre, podemos ver la forma en que los contagios crecieron de manera dramática. Si comparamos la serie real con una función exponencial, podemos ver que describe el comportamiento muy de cerca. De hecho, en los primeros días la serie real sobrepasa la función exponencial, con los parámetros que minimizan su error cuadrático. Sin embargo, el crecimiento exponencial no es mantenible en el tiempo, dado que los recursos son limitados. En un modelo sin ninguna restricción, después de cierto tiempo, se infectaría a toda la población. Ya no hay posibilidad de que los contagiados sigan creciendo. Por esta razón, se utiliza con mayor frecuencia la regresión logística. Esta regresión es ampliamente utilizada para simular poblaciones de conejos, que culturalmente son famosos por su rápido crecimiento. La población de conejos crece rápidamente al comienzo, pero pasado un tiempo tiende a ralentizarse dado que los recursos son limitados. Al hacer el mismo análisis con la información reportada desde China, utilizando una regresión logística,
y calculando los parámetros para reducir el error cuadrático de nuevo, podemos ver que describe muy de cerca lo que estaba ocurriendo. El COVID-19 estaba provocando crecimiento en contagios descrito por regresión logística. La posibilidad de que la epidemia se convierta en pandemia es cada día más inevitable. Esto es evidente desde las 2 últimas semanas de enero. Dado que no se tomaron las precauciones en el momento que lo denunciaron todos los científicos, la pandemia se hizo inevitable. Ya con la pandemia en proceso, la única solución era tomar medidas extremas. Es igual que apagar un incendio. Se pudo controlar cuando era un conato de incendio. Ya en marzo era un incendio que inevitablemente dejaría víctimas y destrucción. Tomar restricciones en enero parecía costoso, pero comparado con la devastación inevitable de la pandemia, ese costo no representaba ni siquiera un 0.001% del costo de ahora, y en el proceso se hubieran salvado millones de vidas. Esto sin tener en cuenta que la pandemia aún tomará varios años en superarse en su totalidad. De acuerdo a uno de los artículos científicos más citados con respecto a la pandemia, proyectando la transmisión dinámica del SARS-CoV-2 en el periodo de post-pandemia, publicado por Kissler y compañía, el periodo de finalización se calculó entre finales de 2024 y comienzos de 2025. El COVID-19 no ha dejado más muertos por todas las medidas que se han tomado para controlarlo. Nadie puede mencionar otro evento que lograra atestar los sistemas de salud del mundo en más de 100 países de manera simultánea desde 1918. No existe otro evento en un siglo. Todas las demás causas siguen cobrando víctimas, y las demás causas no sobrecargan las instalaciones médicas como lo hace el COVID-19. Las víctimas por COVID-19 son adicionales. Con mayor probabilidad son mayores de 60, pero en el total ha habido víctimas de todas las edades, incluso sin comorbilidades. En medio de todo el sufrimiento que ha causado esta pandemia, es imposible pasar por alto que la madre de Janir Barjam murió por cuenta del COVID-19. Esto nos recuerda la mayor lección de la pandemia. El mundo moderno ha fomentado excesivamente la idea de la individualidad, y nuestras acciones tienen consecuencias en todo el ambiente que vivimos. Si una de las personas con mayor conocimiento en modelos de pandemias y matemática de modelos complejos del mundo, que logró predecir a tiempo y recomendar apropiadamente, y que su voz no tuvo acogida políticamente ni a nivel social, si esta persona pierde a su madre en este proceso, es porque nadie tiene ninguna garantía en medio de una pandemia, y el riesgo que corren unas personas ponen en riesgo a cualquiera. En medio de la segunda ola y teniendo al mundo entero demandando una cura o vacuna, Pues la única cura es el descanso. nos damos cuenta de que el problema de fondo es que dada la gran acogida que tuvo el escepticismo y el negacionismo sobre el COVID-19 en todos los ámbitos sociales, posiblemente la mayoría del mundo aún no estaba preparada para evitar una pandemia. La mayoría de líderes del mundo optaron por la medida conservadora, que significó no hacer nada, y esperaron a que pasaran casi 2 meses en los que la pandemia se creó de manera inevitable. No hacer nada fue posiblemente la peor decisión, y ahora no queda más que culpar a lo impredecible de las pandemias, de igual manera que ocurrió con la crisis inmobiliaria en 2008, aunque expertos lo hayan avisado con bastante antelación y tengan toda una base matemática y científica a su favor. Es necesario aprender las lecciones para mitigar el impacto de esta pandemia, para estar mejor preparados y tomar precauciones antes del próximo evento catastrófico. Es necesario crear conciencia sobre la importancia de los modelos matemáticos de riesgo y de lo poco que se aplican y conocen en la industria. El mundo aparentemente resuelto debe aprender de estos científicos y de todos los que, aunque no se mencionen en este video, intentaron advertir sobre la pandemia en enero y febrero, pero por no tener popularidad en redes, sus voces no fueron escuchadas. De estos científicos es necesario aprender no solo sus métodos matemáticos, sino el valor de enfrentar a las masas arriesgando su seguridad personal y reputación científica. De igual manera es necesario crear conciencia sobre lo peligroso que es una pandemia y entender que el mundo moderno, al contrario de lo que muchos piensan, fomenta matemáticamente la posibilidad de una pandemia, no la reduce. Cualquiera puede morir o perder a sus seres queridos durante una pandemia. De igual manera puede afectar su salud en el mediano o largo plazo o incluso para toda la vida. Nadie es inmune. El COVID-19 es probabilísticamente más mortal en mayores de 60, pero ha mostrado víctimas de todas las edades. La gripe española fue probabilísticamente más mortal en personas entre 20 y 40 años. Depende de cada virus la letalidad en cualquier grupo de la población y como sociedad no se puede discriminar a ningún grupo.
Los sistemas de salud existen por necesidad de la sociedad, de modo que todas las precauciones y restricciones no se hicieron para salvar al sistema de salud. Los profesionales de salud arriesgan su vida a diario durante una pandemia porque la sociedad lo requiere. Todos los humanos sin excepción dependemos de los sistemas de salud. Solo un robot podría prescindir de ellos. En el próximo video veremos cuál es la fórmula mágica para detener el virus y reducir su impacto sanitario y económico. Este sistema fue adoptado por los países que mejor enfrentaron la pandemia en el mundo. Si llegaron hasta acá, les agradecemos su atención. Si el video les gustó, los invitamos a darle me gusta y a suscribirse al canal para recibir notificaciones con nuevos videos con contenido crítico y científico. No olviden compartirlo con personas especiales. Gracias por su atención y hasta un próximo video. Adiós.